Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un espacio más que el Colegio de Biólogos les brinda para todas las personas agremiadas y también para aquel público que tiene interés en estos temas. Queremos darle la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. En esta tarde vamos a tener una charla muy especial que se llama Tips para tener nuestra pyme en orden y tomar buenas decisiones. Una frase que claramente la hemos escuchado muchas veces y dice que no se puede hacer eh, chocolate sin cacao, ¿verdad? ¿Y esto debido a qué? A que en la gran mayoría de las veces, esto me lo ha demostrado el tiempo en estos últimos 30 años, la gente tiene un emprendimiento que quiere iniciar con una idea. Sin embargo, la idea es muy, muy buena, ¿verdad? La cual puede llegar a tener grandes éxitos, ¿verdad? Sin embargo, dejan de lado el tema de la contabilidad, el tema de la información financiera. Y esta información financiera es vital para, por así decirlo, llegar a buen puerto. Bueno, esto es porque si no tenemos métricas, si no tenemos indicadores, pues es lógico que eso es como, voy a usar una analogía, ¿no? Es como salir a, a la calle en tu vehículo y que los tres relojitos, el del aceite, el del combustible y de la temperatura, no funcionen. Entonces, pues prácticamente eso significa que al no funcionar estos indicadores, estos medidores, estos relojes, nuestra empresa puede llegar a menoscabo en cualquier momento. Precisamente porque no tenemos una ruta, no tenemos esos indicadores que nos puedan permitir cómo enderezar, ¿verdad? El barco, que nos pueda permitir saber por dónde vamos y a su vez dónde tenemos que enfocarnos y ponerle un poquito más de atención para muchas cosas, ¿no? Para generar mayores rentabilidades, para capturar mejores y mayores clientes, para que el nicho que tengamos, que estemos buscando sea el que realmente nos hemos planteado en la fase de planeación. Pues bueno, dicho esto, quisiera iniciar con lo que nos dijo Raquel, que es el encabezado o el nombre que hemos puesto a esta charla. Tips para tener nuestra empresa pyme en orden y tomar buenas decisiones. Que de eso se trata, tomar buenas decisiones, las más acertadas posibles. Em, He estructurado la presente charla en tres pasos. Vamos a irlos viendo uno a uno y al final de la charla me gustaría, si fuese posible y tuvieran alguna duda, pues nos lo hagan saber y pues si no, por ahí vamos a dejar el número de teléfono y el contacto para que nos le podamos ayudar. Bueno, el primer paso sería contar con un buen profesional en el área contable que nos permita tener un acompañamiento de manera personalizada. En el segundo paso, y creo que antes de pasar al segundo paso, vamos a dar un poquito más detalle del por qué un buen profesional. El profesional contable, el profesional financiero, es como el médico, es esa persona que a través de los análisis de un estudio, de una radiografía eh, o de estudios en general, puede determinar si nosotros de manera personal en nuestra salud nos encontramos bien o no nos encontramos bien. Pues esa es prácticamente la función de un profesional en el área financiera contable, determinar si nuestro negocio va bien encaminado y si no es así, pues que él nos indique cuáles serían los pasos o cuáles serían sus recomendaciones para que nuestro negocio se nos encarrile por aquello que vaya desencarrilado o que nos esté dando unos resultados no esperados.
Ok, el segundo punto sería tener un buen software de gestión, de gestión financiera, ¿verdad? Porque hay muchos software de gestión. Hay de gestión operativa, hay de gestión de inventarios, de diferentes software, ¿no? O herramientas. ¿Y por qué este punto en especial? Bueno, precisamente porque ya no podemos llevar nuestra contabilidad, nuestros registros contables o nuestra información financiera en un Excel, porque el Excel tiene unas grandes limitaciones y esas limitaciones podrían ser que se nos dañe ese archivo y perdamos toda la información, no solo la presente, sino la histórica, que esta histórica es la que nos permite de alguna manera ver el cómo estamos y el cómo estuvimos para poder mejorar. O sea, de alguna manera buscar la mejora continua. No sé si me explico. Em, Creo que debemos de tomarnos un momento para seleccionar estos dos puntos, el buen profesional en el área y el software. ¿Esto por qué? Porque son fundamentales, diría yo, en nuestros procesos, en nuestra empresa. Debido a que, como les decía, si el profesional no nos acompaña de manera efectiva, es muy posible que nuestro negocio no sepamos por dónde va encaminado. Y el software es el que nos va a permitir ahorrar tiempo y pues de alguna manera a través de los registros contables y las tabulaciones y las clasificaciones nos puedan permitir tener indicadores para ver cómo están nuestros resultados y para ver también cómo está nuestra situación financiera. También, como punto tercero, tenemos tener buenas y sanas prácticas contables. Creo que es reiterativo con lo que acaba de decir anteriormente, que tenemos que tomarnos el tiempo y que tenemos que registrar todas aquellas transacciones de nuestro negocio. Esto debido a que en la gran mayoría de las veces es muy común que debido a no tener un buen profesional o un buen software, se pareciera que a veces se escogen cuáles transacciones sí, cuáles transacciones no, ¿verdad? Entonces, esto no nos permite tener el 100% de la población y no nos permite tener los indicadores de manera acertada. Como cuarto punto, sería y es muy importante tener adecuadas políticas y controles y sobre todo procedimientos. ¿Y por qué razón este punto cuatro? Recordemos y tengamos presente algo. Lo que no se controla no se mide y lo que no se mide es muy posible que de alguna manera esos resultados, al no medirse, pues no tengamos cómo saber y cómo determinar y cómo darnos cuenta hacia dónde va enrumbado nuestro negocio y es muy posible que obviamente no tomemos las medidas preventivas a tiempo ni tomemos unas decisiones de manera correcta para encaminar nuestro negocio o para mejorarlo. Y también porque tenemos que a través de estas políticas, controles y procedimientos, enmarcar nuestro negocio para fortalecer a través de estos procedimientos todos nuestros activos, ¿verdad? Porque si no tenemos estos controles, esos procedimientos, es muy posible que tengamos fuga de recursos en la parte de activos, ¿verdad? Como mobiliario, equipo de oficina, como recurso humano y como algo muy importante también, aparte de los dos recursos que acaba de mencionar, el recurso tecnológico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tres recursos, tecnológico, económico y humano. Entonces, a través de adecuadas políticas, controles y procedimientos, pues podemos enmarcar estos recursos y pues lograr la maximización de ellos. Ahora, muy importante, para las finanzas personales, las nuestras, de nuestro negocio.
No podemos mezclarlos. En la gran mayoría de los casos, como lo bien es sabido en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, que la gran mayoría son familiares, el cual más o menos oscila entre un 87, creo, 89% de las empresas familiares en nuestro país es la que movemos prácticamente la economía de nuestro país. En la gran mayoría de los casos se meten o se incluyen muchas transacciones que no son propias del negocio. Y la gente dice, es que mi negocio no da. No, no es que no da, es simple y sencillamente que al mezclar nuestros gastos, nuestras finanzas personales con el del negocio, pues opacamos esos ingresos de nuestro negocio y prácticamente los utilizamos para nosotros y no dejamos que nuestro negocio crezca, ¿verdad? Ok. Como punto 6 dentro del primer paso, elaborar un flujo de caja mensual. ¿Cuál es la finalidad de elaborar un flujo de caja mensual? Bueno, pues es determinar a través de la estimación de nuestros ingresos de manera mensual y nuestras obligaciones, todos esos egresos de manera de gastos fijos y variables en cada uno de esos días que cumple el mes, si con los ingresos que nos entran podemos cumplir con esas obligaciones. De lo contrario, tenemos que correr con antelación, ¿verdad? Y no esperarnos a ese día de pago a buscar un financiamiento o bien a conversar con nuestro proveedor y decirle que pues no tenga un chance. Lo normal en un negocio de empresas familiares y cualquier otro, que sepamos de antemano cuáles son nuestras obligaciones y si vamos a poder cumplirlas. Bueno, una vez hecho esto, podemos en el punto 7 analizar los resultados de nuestro negocio de manera o de forma mensual y compararlos con periodos anteriores. Esto para medir la eficiencia y los resultados en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos. Es muy importante en este caso esa comparación y esa medición, y es lo que les decía al inicio de la presentación. Es muy importante sentarse mes a mes a medir y ver estos resultados mediante estos indicadores. Pueden ser comparaciones en estudios de análisis verticales, horizontales, ¿verdad? O ambos y hacer ese comparativo y ver los resultados de los ingresos. Ejemplo, si en un mes como por ejemplo febrero tuvimos unos muy buenos ingresos y ahorita los comparamos con el mes de febrero del año 2022, podríamos preguntarnos la razón por la cual esos ingresos fueron mejor y porque tratamos en la gran medida de hacerle un copy-paste. Vemos lo bueno que hicimos para lograr esos buenos ingresos y pues tratar de replicarlos en los meses subsiguientes, ¿no? Ahora también, esto también nos permite a través de hacer un match entre aquel flujo de caja que tenemos los supuestos ingresos y los supuestos egresos o los supuestos gastos, ¿verdad? O compromisos, hacer un match con esta información. ¿Para qué? Para saber si esos ingresos son los esperados o los resultados más bien son los esperados en cuanto a ingresos y también en cuanto a los gastos, ¿verdad? Tanto gastos fijos como variables y el costo fijo en aquellos casos que tengamos una actividad de compra y venta, ¿verdad? Porque sabemos que los servicios, cuando prestamos un servicio, no tenemos ese costo de venta, porque el costo de venta lo permite solo únicamente cuando hacemos la adquisición de un bien, no de un servicio. Ok, otra parte importante, como punto 8, sería centralizar la información de nuestros clientes y nuestros proveedores de bienes y servicios en un solo correo. ¿Por qué razón? Porque mucha gente tiene un correo para
unos proveedores, el otro socio o la esposa o el hijo, quienes le colaboran, tienen otro correo. Entonces, a la hora de hacer ese match de la información financiera a través de los comprobantes electrónicos, no hacen clic, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede por acá? Que tal vez, como no tenemos todo centralizado en un solo correo de la empresa, dejamos por fuera algunas o muchas transacciones, las cuales no nos van a permitir tener el resultado correcto del mes, ¿verdad? O del periodo fiscal, si fuese el caso. También un punto importante es evitar, como punto 9, evitar costos y gastos innecesarios. Y esto, ¿a razón de qué o por qué? Porque mucha gente o muchos emprendedores, muchos empresarios no tienen esa planificación adecuada en tema del costo, o sea, de la adquisición del bien para la venta. Entonces tenemos grandes inventarios, pero grandes inventarios que si no tenemos cuidado con ellos, podemos provocar inclusive pérdidas para nuestro negocio, porque cuando adquirimos bienes y estos bienes tienen, por ejemplo, una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad y están guardados allá en la bodega sin que los podamos haber vendido, esto nos va a provocar que tengamos productos obsoletos. Al tener también mucho inventario, también podríamos provocar que tengamos productos que se dañen, ¿verdad? Por la gran cantidad. Al no tener seguridad de ese inventario, también podríamos tener un inventario dañado, lo cual nos va a producir automáticamente una pérdida en inventario y pues obviamente una pérdida en nuestros resultados, ¿verdad? Esto debido a que vamos a tener que pasar esto a resultados y llevarlo a la pérdida, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante en estos casos el tema de los costos, cuidar mucho la línea de los inventarios en temas de obsolescencia, en temas de daño, porque en algunos casos me he encontrado, cuando hemos hecho auditorías, que, por ejemplo, tienen $500,000 en inventario y están pagando una X cantidad de impuesto de renta, pero resulta ser que al hacer el análisis nos damos cuenta de que ese inventario, el 30% es o está dañado. Eso significa que de alguna manera 3 por 5, 15, $150,000 de esos 500,000 están dañados. De alguna manera, esos, eh, digamos que $45,000 los pagamos en renta. O sea, tuvimos que pagar impuesto de renta por esa relación del 30% que tuvimos que pagar por tener un inventario de manera inflada, por estar dañado. Entonces creo que por acá, de alguna manera, tenemos que buscar esas líneas, ¿no? Igual no solamente en el tema de los inventarios, también en su compañero o compañera, que son las cuentas por cobrar, ¿verdad? Recordemos que tenemos un triángulo por ahí: efectivo, adquirimos bienes, los vendimos y si los vendimos a crédito generamos una cuenta por cobrar y si lo vendimos de contado nos vuelve a regresar a la cabecilla, ¿verdad? Del efectivo. Vuelve a ser, es un ciclo, ¿verdad? Ese triangulito es un ciclo. Y pues en temas generales con los costos, igual con el tema con los gastos, ¿verdad? A veces hacemos una serie de gastos totalmente innecesarios, contratamos personal de más, lo cual no solamente significa que es un personal de más que está tal vez ocioso una mayor parte de su tiempo, sino que nos provoca una carga fija financiera muy, muy alta. Recordemos que en términos generales, en la relación laboral y financiera, podríamos decir que por cada 100,000 colones que tenemos, el 41% adicional tenemos que sumárselo como cargas, en tanto en la cuota patronal, ¿verdad? Las cargas patronales del 26,67, el aguinaldo y las vacaciones, ¿verdad? El 8,33 y el 4,17 como mínimo, ¿verdad? Entonces, imagínense que por cada 100,000 colones que le pagamos a un colaborador,
se genera para efectos nuestros y de nuestro flujo prácticamente 141.000 colones. Eso sin considerar la parte proporcional de la parte de RT, de riesgo del trabajo, ¿verdad? Que se le sumaría también. Entonces, no es necesariamente un 41, un poquito más, dependiendo de la clase de riesgo que tengamos con el colaborador, ¿verdad? Porque hay diferentes tasas. Pues esto es otro capítulo que podríamos mm, a futuro en otra charla. En el punto número 10 podríamos hablar también, en este caso, de mantener una debida segregación de funciones. Y es típico que dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros negocios, exista uno que comúnmente o popularmente le digamos el zoila, ¿no? Que es la persona que cobra, que es la persona que factura, que es la persona que hace el caja. Y aquí tenemos a nivel de lo que le mencionaba anteriormente en los 5 puntos anteriores, recuerdan el tema de procedimientos, controles eh, y políticas. Si no tenemos una debida segregación de funciones y no tenemos esas políticas, esos controles y esos procedimientos, es aquí donde prácticamente podríamos decir que culmina todo. Este es el que diría, ay, Dios santo, se me están jugando los recursos. ¿Y cuáles de los recursos estábamos hablando? Menciono nuevamente para que lo tengan presente, el recurso tecnológico, el recurso humano y el recurso económico. Y recuerde que los más líquidos son los recursos económicos. Entonces, no es lo mismo salir con una computadora a cuestas que salir con un fajo de billetes en el bolsillo. Y menos ahora que somos tan tecnológicos y que todo se realiza a través de los medios electrónicos. No nos con solo que, o sea, no es necesario que salgamos al portón y nos escaneen, no tenemos nada, ¿cierto? No hay nada en nuestros maletines, no hay ninguna evidencia, pero el daño ya está hecho, ¿verdad? Entonces, no solamente esa parte, ¿verdad? Hay muchos casos eh, si fuese el caso, yo creo que si yo les cuento a ustedes todas mis anécdotas de cómo he visto en la parte de auditoría forense, o sea, la parte de delitos económicos, toda las formas habidas y por haber que se han ingeniado para sacar los recursos de la empresa, desde órdenes de compra, desde transferencias ficticias de salidas de bodega a otra bodega ficticia, desde los camiones repartidores que se autoasaltan, en fin, cualquier cantidad. Entonces, ojo, no podemos tener a una sola persona en funciones que permitan la fuga de recursos, ¿verdad? Entonces, importante que lo tengan en su mente, ¿verdad? Y que le den a volar. Dice un viejo adagio, piensa mal y acertarás. Creo que en nuestro negocio debemos de poner esto muy en práctica. Bueno, creo que como segundo paso, ¿verdad? De los tres, aquí como la mitad en medio del centro, como dicen popularmente, debemos trabajar nuestro negocio de una forma diaria. No podemos permitirnos de alguna manera a juntar todos esos comprobantes de facturas o de recibos o de depósitos y pues procesarlos hasta el próximo mes, porque posiblemente estén sucediendo algunos, no sé, digámoslo de una forma adecuada para no usar la palabra cosa, ¿verdad? Que es demasiado genérica. Algunas inconsistencias en nuestro negocio que, como les digo, no nos estén permitiendo ver con claridad que nos estamos desenrumbando del camino, ¿verdad? La balanza se está inclinando hacia un lado, el barco, el velero va hacia otro lugar que no era el que nosotros hemos planteado. Entonces, en esta fase, en este paso, tenemos que tomar todos esos cierres de caja diarios,
revisar las ventas, revisar los depósitos, revisar la consecutividad de las facturas o de los tiquetes electrónicos, revisar los depósitos, etcétera, etcétera. Es aquí donde se hace, digamos, posteriormente el tema de cuando ya se hizo ese trabajo diario, nos permitimos entonces realizar el análisis, ¿verdad? De manera diaria para poder determinar esas desviaciones, ¿verdad? En cualquiera de los, tanto los recursos como de nuestro plan trazado. Una vez analizada toda esta información, conciliaciones, cierres, pagos, proveedores, transferencias, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, etcétera, etcétera. Bueno, miramos a ver si existen inconsistencias, si existen desviaciones en la información y en los recursos y procedemos a realizar las correcciones, ¿verdad? Muy importante estos pasos, ya que son un encadenamiento uno del otro para lograr de alguna manera, digamos, con el punto 3, que es la maximización de los objetivos, la maximización de los recursos, ¿verdad? Y pues obviamente que todo lo que hemos trazado inicialmente en nuestro plan, ¿verdad? Inicial, valga la redundancia, llegue a concluir de manera satisfactoria, ¿verdad? Entonces creo que es importantísimo una vez procesada toda esta información, puesto en práctica los 10 pasos anteriores, ¿verdad? O los 10 tips anteriores, pues entonces que podamos hacer el análisis, la corrección en el caso que sea, o las correcciones, y pues logremos maximizar nuestros recursos y podemos llegar a lograr que el plan trazado tenga el resultado, valga la redundancia, esperado. Como paso número 3, ¿verdad? Digamos que este es el paso del resumen, ¿no? Este es el paso donde de alguna manera vemos ya los resultados y con base en estos resultados, pues comenzamos a hacer esos análisis uno a uno. El que yo les propongo es, pues, en el paso número 3, sería, una vez hecho el análisis de nuestro negocio, podemos crear la estrategia tributaria. Y es que todo mundo empieza de atrás hacia adelante. No todo mundo, discúlpenme la generalidad. Una gran mayoría, porque vemos como el tema de impuestos como que es el todo, y el todo, los impuestos no son el todo. El impuesto es una parte del negocio, como una parte del negocio es vender, como una parte del negocio es cobrar, como una parte del negocio es tener nuestros proveedores y pagarles, como una parte del negocio es tener una planilla. ¿Y qué tamaño la planilla? Como hablamos en un punto, el tema de los gastos innecesarios, ¿verdad? No es una planilla grandísima, tampoco mínima, es la planilla que se requiere. Entonces, teniendo nuestra información financiera acorde a las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Las NIFs, comúnmente llamadas, y teniendo nuestros indicadores, como los 3 relojitos que les hacía mención, ¿verdad? Los 3 relojes de nuestro vehículo, que yo creo que nadie se montaría a un vehículo si los relojitos, bueno, sí se montarían, pero no se atreverían a, a ponerlo en marcha, ¿sí? Si los relojitos no funcionaran, porque ¿qué pasaría si nos quedamos sin gasolina, si nos quedamos sin aceite o si se nos calienta el vehículo, ¿no? Entonces, si nosotros no nos montamos en un vehículo, bueno, no lo ponemos a caminar, ¿verdad? No lo podemos a rodar, pensando en que esos 3 indicadores
porque en contabilidad no existen tres, existen muchísimos más, ¿no? Pero en el caso de la analogía que les estoy comentando, en el caso de la analogía de este vehículo, ¿no? Si nosotros no lo ponemos a rodar pensando en que algo nos puede pasar, ¿por qué razón ponemos a caminar nuestro negocio sin tener las bases esenciales, los elementos mínimos, ¿no? Que son, como les decía desde un inicio, la contabilidad, un buen profesional en su contabilidad y un buen sistema de gestión financiera. Entonces, bueno, vuelvo a retomarlo, perdónenme que me haya devuelto, pero todo es entrelazado, todo es un match. El uno le corresponde al 10, el 2 al 4 y al final 1 más 1 terminamos en el resultado esperado. Entonces, una vez teniendo estos indicadores, ahora sí, sentémonos y vemos dónde se encuentra nuestra empresa, en qué régimen se encuentra, en el simplificado, en el régimen tradicional, si nuestro negocio lo tenemos inscrito ante Hacienda como persona física, como persona jurídica. En fin, eh, detalles como esos que son tan mínimos que tendríamos que tener en consideración antes de poner a caminar nuestro vehículo, ¿verdad? Eh, en ese caso, entonces, nos sentamos y planeamos ahora sí la estrategia. ¿Dónde vamos a tener ahorro en los impuestos? ¿Dónde podríamos tener un ahorro en renta? ¿Dónde podríamos tener un ahorro en impuestos como el de el impuesto a las sociedades, ¿verdad? Y les voy a dar un tip aquí entrando en ese punto para darles un ejemplo. Si ustedes son empresas que se registran como pyme en el MEC y se inscriben en Hacienda como pyme, automáticamente se ahorran este impuesto de las sociedades que anda alrededor de los 223 mil colones. Y les tengo otros tips también, como para aquellas empresas que están iniciando, que posiblemente no, se ahorrarían en los primeros años, no, en el primer año no pagarían nada de impuestos, en el segundo año pagarían un 25% de impuestos de renta, ¿verdad? Y en el tercer año pagarían el 50%, perdón. Entonces, hasta el cuarto año pagarían impuesto de renta. Hay que cumplir con una serie de requisitos para ahorrarnos eso. Eso nos permitiría, de alguna manera, con ese impuesto dejado de pagar legalmente, ¿verdad? Bajo la normativa, pues tener un mejor flujo de caja, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas ahí que podríamos verlo, tal vez más adelante en alguna otra charla. Como punto número 2, importante revisar el régimen de donde se encuentra nuestro negocio, que era lo que les comentaba. ¿Por qué razón? Porque posiblemente estemos en el régimen equivocado. Si nuestro negocio, si nuestra empresa está dentro, por darles un ejemplo, está dentro de las 12 actividades del régimen simplificado y cumple con las características del régimen simplificado, presentaríamos no un IVA mensual, sino un IVA trimestral, y no un IVA, un impuesto de renta anual, sino trimestral. Y aquí es donde está el gran ahorro. ¿Por qué razón? Porque precisamente el IVA y la renta se pagan en base a un factor que es muchísimo menor que obviamente el IVA normal y el renta tradicional, y sobre las compras, no sobre las ventas. Entonces, por aquí podríamos tener mucho, pero mucho ahorro. Eso sí, tiene que estar dentro de esas 12 actividades que enmarca el régimen simplificado. O bien, muy posible, en el tema muy particular del tema de los agrónomos, ¿verdad? Podría estar en el REA, que es otro régimen que le permite también un gran ahorro en cuanto al pago de impuestos, porque este inclusive no se hace trimestral, se hace trimestral, o sea, 3 declaraciones al año.
E igual forma, esta declaración se realiza en base a sus costos y gastos. Entonces, ves que es importante revisar este punto. ¿En qué régimen está nuestro negocio? ¿Verdad? Porque podríamos tener un buen ahorro en cuanto a impuestos sin salirse de la normativa. O sea, usando más bien la normativa para un beneficio propio. Como tercer punto, es muy importante que todo lo que salga de nuestro negocio hacia los entes reguladores, hacia afuera, sea revisado previamente. Y este previamente es mínimo 2 personas, que tenga alguien que la prepare y otra que la revise. ¿Por qué razón? Porque en muchísimos casos tenemos errores en el cálculo del IVA, ¿verdad? Entonces es muy importante por acá ver y comparar los periodos anteriores con los actuales para ver cómo está nuestro rango de ingresos, cómo está nuestro rango de costos y gastos, y en la buena y sana teoría, si no hay ninguna variación en las reglas de cálculo, pues obviamente debería darnos un impuesto de IVA muy parecido, ¿verdad? Muy parecido. Si eso se nos va hacia arriba, ese es un indicador que hay que ponerle ojo, hay que revisarlo. De igual forma, si también si se nos va hacia abajo, ¿verdad? No es que si se nos va hacia arriba lo revisamos y cuando está hacia abajo no lo revisamos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque recordemos que las 12 declaraciones del IVA me van a permitir en la sección de ingresos sumadas, el reglón de la casilla número 40 y tanto en la parte de los ingresos del D101 del impuesto de renta que todos tenemos que cumplir. Y si eso no coincida, vamos a levantar las alertas del Ministerio de Hacienda y fijo nos van a pegar una llamadita, ¿verdad? Bueno, dicho esto, continuamos con el punto número 4 y es la de revisar el cálculo de renta y compararlo con al menos los 3 últimos periodos. ¿Sí? Algo parecido al del IVA, pero en este caso, como son anuales, entonces por lo menos revisar en este caso el 20, el 21 y el 22 para ver cómo estaría nuestro 23, ¿verdad? Si no va muy arriba, muy abajo, con los mismos indicadores. Por eso es muy importante hacer estos análisis, ¿verdad? Y creo que por acá repetimos el tema de la debida segregación de funciones, porque en este punto es donde hacemos el análisis. ¿Y por qué lo repito? No crea que es que se me fue. No, este se me fue es un doble propósito. El doble propósito es porque si nosotros hacemos el cálculo del IVA, si nosotros subimos la declaración y si nosotros hacemos el pago, adivine qué pasa con los errores. No los vamos a detectar, porque típicamente es como una normativa, ¿verdad? Es algo como la ley de Murphy que llaman, ¿no? Es siempre que sucede, que pasa igual, sucede lo mismo, ¿no? Y es que le vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5 veces por el error y no lo vamos a lograr encontrar. Entonces, importante, yo lo hago, pero alguien me lo revisa. Ok, continuamos adelante. Y importante, este tema, digamos que es sumamente, digamos que no es que nosotros como emprendedores, como empresarios, como dueños, debemos de saber todas las normativas, ¿sí? Porque generalmente los emprendedores, los empresarios, han aportado genial idea para el negocio y pues no son realmente especialistas, excepto que pues obviamente sea la idea de, digamos, o el emprendimiento o una empresa de un abogado o de un contador público que las deberían de conocer, ¿sí? Y generalmente no debemos de conocerlas, ¿verdad? Perdón, discúlpenme, aclaro la idea. No es que no deberíamos de conocerlas al 100%, debemos de conocerlas de manera tal que podamos identificar cuando estamos ante una contingencia, ¿verdad?
¿Qué significa eso? En la normativa jurídica que debemos de conocer, debemos de alguna manera tener en consideración elementos básicos para lo que dicta la nueva ley procesal laboral. Esta lo que nos indica es muy sencillo. Es exactamente lo mismo que hace unos años atrás, antes de no estar esta ley, ¿verdad? Pero que ahora está más reforzada. ¿Por qué? Porque en algunos momentos esas leyes de alguna manera estaban nada más compuestas por circular, por circulares o de por resoluciones o de alguna manera por algún tipo de jurisprudencia. Pero teniendo ya una ley, ya tenemos un parámetro de comparación, ya no nos vamos a inventar el criterio. Y en la parte, por darles un ejemplo, el conocimiento de la ley procesal laboral es que cada vez que contratemos a un colaborador, tiene que por fuerza mayor tenerse un contrato, tiene que por fuerza mayor tener un comprobante de pago, tiene que por fuerza mayor tener una liquidación de sus vacaciones y de su aguinaldo, o sea, los extremos de ley. Los únicos dos extremos de ley, aguinaldo y vacaciones, ¿sí? Bueno, también a su vez debemos de alguna manera también conocer el tema de la nueva ley que vino a dar la revolución de no sé qué puedo decirles, el giro de 180 grados en materia tributaria y en materia obviamente que fiscal para todos los campos, ¿verdad? Desde empleo público, desde cálculo y pago y obligaciones en cuanto a la ley de renta y a la parte del IVA. Y algo sobre todo que no teníamos en su momento era que los servicios, casi que el 95% de los servicios no estaban grabados con IVA, impuesto al valor agregado. Pues a partir del 1 de julio del año 2019, todos, absolutamente todos los eh, servicios quedaron grabados. ¿Hay excepciones según la ley? Sí, artículo 8 y 9. 8 exentos, 9 no sujetos en la ley y el 11 y el 12 en el reglamento, ¿no? Pero, hablando del IVA, ¿no? Propiamente, porque en cuanto a la ley 7092, impuesto a renta, casi que en su mayoría quedaron exactamente igual los artículos. Uno que otro fue modificado, el 12 por el 12 bis, el artículo 14 y algunos otros importantes, ¿verdad? Pero no fueron un cambio muy drástico como el cambio que vino a generarnos el IVA. Sí, sí, ya en cuanto a la renta tenemos un poquito más con esta ley. Ya tenemos que pensar en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son las sanciones por el incumplimiento en el deber formal, en el deber material. El deber formal es el que nos indica en tiempo y forma cuándo presentar las declaraciones, y el deber material cuándo y cómo pagar esos impuestos. Pero es un tema más tributario, no quiero en este momento ahondar en este tema porque ya es como otra charla que podríamos verlo más a fondo en otra oportunidad, si Dios nos lo permite. ¿Ok? Entonces, bueno, conocer un poquito entonces lo que le decía del tema de la ley de renta, la 7092, y pues bueno, no podemos dejar por fuera a la famosa ley de patentes, que recordemos que cada gobierno local, o sea, cada municipalidad tiene su propia ley. Tengan mucho cuidado, les digo de antemano, por favor, ténganlo muy presente, tengan mucho cuidado con el tema de las patentes y el tema de las municipalidades, en cumplir puntualmente con las declaraciones, porque existen sanciones desde 400.000 colones, 600.000 colones, el 1%, el 2% sobre el ingreso bruto anual. O sea, se las trae en tema de sanciones. Cuando tenemos, por ejemplo, para darles un ejemplo, actividad en varios cantones,
entonces tendríamos que hacer una certificación de patentes para ver cuánto es lo que genera cada local que tenemos en diferentes cantones. Entonces, ¿por qué les digo que tienen que tener mucho cuidado con el tema de las municipalidades y especial el tema de patentes? Porque como les decía, cada municipalidad, cada gobierno local tiene su propia ley y son bien complicados a la hora de poder, digamos, ganarles algún pleitillo, como dicen, ¿no? Entonces, les sugiero, reitero, que tengan les presten mucha atención en este tema. Igual con el tema del Código de Comercio, ¿no? En este punto debemos de conocer algunos artículos importantes, requisitos mínimos en una factura, llámese en una factura física para aquellos que son del régimen simplificado o el REA, o llámese las características mínimas y esenciales en los comprobantes electrónicos según la resolución 46/2016, ¿no? Que se han modificado en algunos aspectos, son mínimos, pero que tienen que tener los requisitos mínimos. ¿Para qué? Para que sus clientes, a la hora que les emitan ustedes la factura, no tengan ningún inconveniente y le rechacen esa factura por parte de Hacienda debido a que incumple con alguno de los requisitos mínimos. Y esto provoca que el cliente en muchas ocasiones se haga de la vista gorda, pase un mes, pase 2 meses, le cobramos y dice, ay, sí, disculpe, genéreme nuevamente la factura porque me la enviaste de manera equivocada. Resulta ser que a la hora de subirla, no, el sistema no me lo permitió porque tenía un error. Y ya se ganaron 1 mes o 2 meses de crédito adicional. Entonces, mira, en estos casos creo que mirar bien a todos estos aspectos, ¿verdad? Mínimos, básicos, y que es importantísimo. Creo que vuelvo a reiterar el punto uno del profesional que tengan a su mano, que conozca estos elementos para que les puedan ayudar. ¿Por qué? Precisamente porque muchas veces hacemos una serie de cosas de manera errónea por un tema de desconocimiento a la ley. Y la ley es muy clara, nadie puede decir o indicar tener desconocimiento a la ley, ¿verdad? No se vale, como dicen popularmente. Entonces creo que ese profesional, como les digo, es vital, es vital. Y digamos que hago una cuñita por acá para decirles por qué es vital. Yo creo que nadie de los acá presentes, ¿verdad? O de los emprendedores que les ha costado tanto, digamos, tal vez tomar la decisión o tal vez poner sus ahorros. Nadie pasa una X persona por el frente de su casa y le dicen, mire, le tengo un trabajito para usted, encárguese de mis finanzas, encárguese de mi contabilidad. Mm, mm. Yo creo que nadie, antes de ir a visitar a un médico, no hacemos un análisis previo de qué tan bueno es ese médico, o si alguien me lo puede recomendar y qué recomendaciones me dan acerca de ello. ¿Verdad? Si él tiene un consultorio o atiende en la casa, si bien tiene una página web, si hay alguien que dé referencias de él. Digo el médico por decir esa persona que cuida nuestra salud y que para nosotros es tan vital nuestra salud. Pues entonces hago la analogía de esa manera para decir que nuestra salud financiera también requiere de esa o muchísimo más atención, porque lógico, profesionales hay muchos en la calle y no quiero decir mal o bien, no, para nada, Dios guarde. Lo que sí quiero decirles es que tenemos que escoger, seleccionar, no un contador, no un asesor, no un consultor, sino el consultor, el asesor, el contador, ese calificativo, o sea, ese que sobresale sobre la gran mayoría porque quiero que mi negocio esté en la estratosfera.
esté en las nubes. Porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, permítanme decirles que los negocios fracasan por el contador. Que expusieron al cliente ante Hacienda, expusieron al cliente ante la caja, presentaron planillas erróneas, presentaron declaraciones erróneas, las 12 declaraciones del IVA no concuerdan con el total del ingreso bruto en la casilla del D101 del impuesto de renta. En fin, aquí podría enumerar muchos casos, ¿no? Entonces creo que por ahí deberían de dedicarse un momento y tomar mi recomendación al pie de la letra. Buscar, no buscar el o nuestro, para que tenga ese acompañamiento. Y no tengamos contabilidades atrasadas, ni las tomas de decisiones se tienen que postergar, no hay análisis mensuales, etcétera, etcétera. Entonces creo que de alguna manera con estos consejos, con estos tips les he podido ayudar. Finalizando, otro que debemos de conocer es todos, porque otros relacionados a nuestro giro de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, para aquellas empresas que están en zona franca, uno de los entes reguladores es Procomer, ¿verdad? Pero si no estamos en zona franca, Procomer no nos va a regular, ¿verdad? Y si, por ejemplo, somos una entidad financiera, su jefe. Entonces, a lo que me refiero con otros entes relacionados al negocio es eso, que dependiendo de nuestra actividad, pues obviamente así seremos regulados y obviamente tenemos que conocer de cada uno de ellos y de su normativa. Creo que aquí, a grosso modo, de una manera muy macro, ¿verdad? Perdón, discúlpeme, de una manera muy micro, me equivoqué, de una manera muy micro, he podido ahondar en muchos temas, ¿verdad? Que son cada uno de esos puntos, los podemos exponenciar, los podemos abrir, ¿verdad? Y podríamos lograr mayor información, pero el tiempo es limitado, así que tenía que de alguna forma llevarlo muy de manera muy resumida, de manera muy micro, ¿no? Hasta acá mi presentación. Agradecerles nuevamente por su presencia, por escucharme y espero que de alguna manera con estos tips les pueda contribuir a su negocio, a su emprendimiento o bien al de alguno de sus amigos, alguno de sus contactos, alguno de sus familiares, etcétera, etcétera. Y estoy para servirles. Si alguno tiene alguna pregunta, con todo gusto, si está a mi alcance, le puedo responder en este momento, le puedo ayudar, le puedo colaborar. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Wilson, por este espacio, por su conocimiento, que sin duda ha sido muy enriquecedor para todos los que estamos por acá. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede realizar acá en el chat. Pero antes, don Wilson, a mí me gustaría saber, usted que tiene mucha experiencia en este campo con el tema de las pymes, de los emprendedores, ¿cuál cree usted que son los principales, tal vez mencionar algunos tres errores que los emprendedores o las pymes cometen? Tal vez por lo mismo, porque dicen, no, es que yo soy demasiado pequeño, tengo un emprendimiento pequeño, apenas estoy empezando. Tal vez mencionarlos por ahí un poquito. Ok, creo que el número uno es obviar a ese, por eso creo que lo puse de primero, los dos puntos primero, ¿no? Creo que obviar la ayuda de un profesional en este tipo de gestión, en este tipo, digamos, de emprendimiento. ¿Por qué? Porque el profesional que nos puede permitir una buena guía tiene que saber que para iniciar su negocio tiene que inscribirse en Hacienda, tiene que generar un D140, generar una llave criptográfica, generar un usuario y una contraseña, un PIN, y con esa información comprar un plan de facturación electrónica y configurarlo. Ojo, vea que ya comenzamos por ahí
con cosas elementales, ¿verdad? Que muchos no saben. Y dependiendo, obviamente, del tipo de actividad, si son bienes, pues obviamente vamos a tener que recurrir a la municipalidad a solicitar una patente, pero previamente a eso un estudio de suelo y posteriormente irnos al Ministerio de Salud para un permiso, después regresamos a la municipalidad para solicitar la patente. Entonces vea que hay un montón de cositas por ahí que si tenemos un buen acompañamiento, no nos vamos a frustrar, porque con tantos requisitos que cumplir, tenemos que cumplir en nuestro país, la mayoría desiste de su idea, ¿verdad? Otra importante es el uso de algún software de gestión, ¿verdad? Y es lo que decía, no precisamente yo voy a decirles, mire, vayan, adquieran aquel Softland, ¿verdad? O vaya aquel, cualquier otro software o sistema que valga 10,000, 50,000 o $10,000. Hay software, hay programas de gestión para todo y gratuitos. Los pueden bajar, como dicen por ahí, en San Google, ¿no? Por ahí los pueden buscar. Hay unos que pueden pagar un fee de $50, de $100. Entonces creo que ese profesional también debería de ir acompañándonos por ahí, ¿verdad? Creo que antes y primero que todo, a lo que le acaba de decir, yo en lo personal le recomendaría hacer un estudio de factibilidad. Bueno, ¿y por qué me dice usted que un estudio de factibilidad? Bueno, ¿y por qué usted me hace la recomendación? Bueno, precisamente que porque soy contador público, pero a la misma vez soy contador privado también. Lo que hemos enfocado todo es en la parte de contaduría privada, ¿cierto? Todo, casi todo, prácticamente casi todo, pero hay un tema importante, que si no hacemos ese estudio de factibilidad para ver si nuestro emprendimiento, si nuestra idea, si nuestro logo, si nuestra marca, si nuestro nicho, si nuestro producto, si nuestro servicio, o sea, todas las variables que tenemos va a tener éxito, porque puede ser que nuestro producto, nuestra idea, llámese producto o servicio, tenga éxito. Pero es posible que si omitimos este estudio de factibilidad, lo hagamos con el nicho equivocado, o sea, con las personas equivocadas, o sea, con nuestro cliente meta equivocado. O en el caso de aquellos que son productos, nos ponemos un punto de venta y ese local, ese punto de venta, específicamente ahí, no es tan concurrido, no es tan bien para nuestro negocio, ¿verdad? Imagínate que yo quiero ponerme, por darles un ejemplo, para ser un poquito más claro, creo, porque a veces hablo, me van a disculpar, pero a veces hablo, a veces un poco técnico y no me voy a explicar también en palabras bien aterrizadas en nuestro español, ¿no? Y, por ejemplo, que yo me quiera poner en invierno una heladería. Podrán ser los mejores helados de estos caseros. Sí, pero se da el momento. Porque tal vez no esperémonos en verano. ¿Bajo qué medios o qué forma vamos a comercializar nuestros helados? ¿Verdad? Eh, entonces, creo que con este ejemplo, con esta analogía, puedo darme a entender con respecto a que son muchas las variables que podríamos tener en nuestro emprendimiento y que cualquiera que esas variables no haga más, no funcione, es muy posible que en nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra empresa, pase lo que pase en la mayoría de las veces. 3 meses, 6 meses, exagera un año y decayó. Y si a esto le sumamos variables que ni por la mente nos pasaba, como el tema de la pandemia, perdonen mi expresión, voy a hablar con un vocabulario coloquial. Como dicen por ahí los chiquillos, 2,15 metros. O sea, estamos muertos, estamos fritos. No sé si te respondí la pregunta, Sí, Raquel. perfecto, don Wilson. Ahora tenemos otra pregunta que nos hace Jamie. Buenas tardes, muy interesante la charla. Si estamos iniciando el emprendimiento desde el inicio, es importante registrarse en Hacienda y las demás entidades mencionadas y si es importante registrar la marca. Sí, muy importante y gracias Jamie por tus aportes. Me imagino que en la gran mayoría de los casos, no me imagino, discúlpeme. Esa es la pregunta que tienen muchas personas que obviamente no tienen a ese profesional a la par. Claro,
Claro que es muy importante todos estos temas, principalmente el de registrarnos en Hacienda, número uno, porque esto nos permite desde una vez iniciar de manera legal, ¿sí? Y posiblemente llegue un cliente de manera interesante y que nos diga, le compro todos los helados, pero ¿usted qué le va a decir? Mire, no tengo patente, mire, pero no estoy inscrito. Pero resulta ser que resulta ser que ese cliente necesita todo legal porque lo va a catapultar a usted. Esos helados los va a llevar para exportarlos para otro país. ¿Qué pasa si usted no tiene esto? Se perdió la oportunidad. Ujú. Entonces, es muy importante la inscripción en Hacienda y todos estos entes reguladores y con esto nos va a poder permitir, pues obviamente, estar en ley, en forma, y como le digo, teniendo todo el resto de la información financiera, contable, de manera bien clara, podríamos de alguna manera, ¿cómo se llama? Ver en aquel punto que decíamos o que les indicaba de tener la estrategia tributaria para ver cómo tenemos ahorro en los impuestos. Y lo del tema de la marca, que fue el último que me mencionaste, Raquel, perdón, discúlpeme, Raquel, es que es sumamente importante porque podríamos estar utilizando una marca que ya tenga un dueño y podríamos estarnos exponiendo a una demanda por uso de marca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablábamos anteriormente con el tema del tema de em, perdón, en el tema de la marca, de exponernos y porque también es muy importante de alguna manera tener la marca registrada, así no es a la inversa, que más bien alguien nos robe nuestra idea, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va todo de la mano. Y disculpen ahí que se me lengua la traba a veces. Quiero que pienso más rápido de lo que hablo, perdón. Perfecto, don Wilson. No, muchísimas gracias por este espacio y a los que participaron, porque sin duda son aportes muy, muy, muy valiosos para nuestros emprendimientos y para aquellos que quisiéramos también desarrollar. Muchísimas gracias, don Wilson, por su apoyo y obviamente a las marcas hoy involucradas para que este proceso pudiera salir muy bien. Así que muchísimas gracias, don Wilson, y a todos los que nos acompañaron. Y les podría, bueno, ya están pidiendo, Wilson, si les puede tal vez facilitar por el chat su contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a Y dejar de de verdad, compartir. muchísimas gracias por estar acá y por darnos parte de su conocimiento para poder avanzar en temas que nos interesan, como es el de los emprendimientos. Así que les agradecemos mucho y pues nos vemos en otro espacio eventualmente. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces les voy a dar en el chat mi teléfono y mi correo por si desean contactarme y estamos en la mayor disposición de poder ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Y en el caso que no tengamos la respuesta, buscamos a alguno de nuestros socios comerciales en temas de seguros, en temas de relación laboral, en temas de derecho. Ahí tenemos abogados, por ahí veo que está un amigo nuestro, don Arnoldo Morera, de seguros, así que les podemos ayudar en todo. Nuestros socios comerciales eh, son múltiples y nos pueden ayudar a enriquecer y a lograr nuestros objetivos y metas, obviamente. Muchísimas gracias nuevamente a Copenhague, a Sensa y también a Kevas por traernos este webinario. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.